de manera sincrónica, van a poder ver el taller de manera asincrónica. A ver. Como ustedes saben, el taller del día de hoy es un taller de formato, ¿no? Es un taller en donde vamos a repasar para quienes ya lo saben, pero para quienes están participando por primera vez en un torneo de debate en el formato mundial de colegios, o formato World Schools Debating Championship, aprender, ¿no? Voy a compartirles pantalla. Como verán, estoy usando, o estamos en una plataforma de Meet, entonces les pediría que permanezcan con sus micrófonos apagados para evitar cualquier tipo de ruido y que luego la grabación pues, pueda mantenerse con la calidad de audio correspondiente. Y también les pediría que en caso tengan alguna consulta, puedan hacerla, por favor, cuando yo lo indique. De esa manera no vamos a perjudicar, digamos, la grabación, ¿no? De todas maneras, igual, no es que voy a dejar las preguntas para el final. Conforme pasemos la revisión de cada uno de los bloques o de los segmentos en los que he dividido esta presentación, van a poder ustedes hacer las preguntas que deseen, ¿ya? Tanto por chat como por el canal de audio, si así lo quieren. Bien, un poquito para hablarles del amistoso. Ese amistoso, como ustedes saben, se va a realizar en las instalaciones de la institución educativa emblemática Juana Larco de Amert, gracias a la Sociedad de Debate de HAT, que es la Sociedad de Debate de esa institución educativa. Y esa institución queda en Miraflores, ¿no? En Benavides. Ya tienen allí las indicaciones, la dirección, están en la landing page del evento. Y bueno, también tienen el calendario del evento, ¿no? Que está en la landing. Que el evento empieza a las 8 y termina a las 2 de la tarde, ¿no? Vamos a hablar ya al final un poquito de eso. De todas maneras, toda la información, como les digo, pueden encontrarla en esa página. Yo les voy a, por si acaso no todos la tengan, porque entiendo que algunos pues los han inscrito, ¿no? Voy a pasarles por aquí la página para que lo puedan tener. Porque me ha pasado en otras oportunidades que por allí pues no llegaron a tener la página, ¿no? Esta es la página que acabo de mandar por el chat. De todas maneras la voy a compartir. Y aquí está, como ustedes pueden apreciar, la dirección del colegio, que es Benavides 2315. El horario, que es el que pueden ver acá, ¿no? Algunos materiales que hemos puesto de apoyo sobre el formato, porque entendemos que un taller no es suficiente. Y las mociones. Acá ya están las mociones, ¿no? En la categoría A, que participa de sexto a octavo o segundo de secundaria, pueden ver que hay 2 mociones y solamente se permite la participación en español. Y en la categoría B, pueden ver que hay 2 mociones y que se permite la participación en la categoría español e inglés, ¿no? Entonces, los debates van a ser la categoría A, puntos, solamente van a competir con la categoría A. La categoría B, español, solo van a competir esas 2 rondas con B, español. Y la categoría B, inglés, van a competir solo con inglés, ¿no? Con otros equipos que se han inscrito para inglés y los debates van a ser, como se indica acá, solo en inglés. Y obviamente el juez va a estar capacitado para poder adjudicarlos en inglés. ¿Cómo se van a hacer los emparejamientos? Los emparejamientos se van a hacer por sorteo, ¿no? Años pasados hemos explorado hacerlo por niveles, pero hemos visto este año que los inscritos mantienen un nivel similar, así que vamos a hacerlo de manera aleatoria. Obviamente el sorteo se va a hacer mañana para
evitar, digamos, porque no tenemos mucho tiempo en el inicio, en la ceremonia de inauguración. Pero pues allí vamos a hacer la grabación del sorteo también para cuestiones de transparencia, ¿no? Igual, es un amistoso, no hay un premio como tal, así que tampoco es que afecte mucho el tema del sorteo. Bien, ¿qué más? Los equipos que se han inscrito ya son, creo, van 33. 33 equipos tenemos en suma en todas las categorías. Y hoy día, pues como saben, cierran las inscripciones, ¿no? Creo que eso es todo respecto a esta parte. No sé si alguien tiene una duda de lo comentado hasta el momento. Si es así, pueden levantar la mano, pueden ponerla en el chat. Ok, a ver, voy a dejar de compartir. Un segundo. Voy a admitir a la persona que está entrando. Adelante, Rosana. Entonces, Una pregunta, ¿la inscripción la hacen los colegios o cada estudiante? si ustedes ya están acá es porque todos están inscritos, así que no se preocupen por eso. Sus colegios han hecho la inscripción. Así es. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? No. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a empezar con el taller. Igual por ahí, si luego se les ocurre alguna duda de logística en general, me la hacen saber. Rosana. ¿Cómo es el tema de los padres que se quedan a ver? Los padres que se quedan a ver pueden ser inscritos hasta hoy, pero en el apartado de espectadores. Entonces, lo que yo te recomendaría es que converses con tu Miss para que le digas que tus papás van a ir, o algún papá o algún familiar, y que los inscriba, porque si no, luego vamos a tener problemas con la seguridad del colegio y como no están inscritos, o sea, a veces hacemos lo posible porque pasen, pero a veces no podemos garantizar ello, ¿no? Ese es el formulario. Te voy a pasar el formulario de todas maneras, pero sí te diría que lo consultes con tu profesor o con tu Miss para que puedan ver eso. Ok. Cada colegio puede enviar 5 espectadores, por eso les digo que no traten de hacer el registro de espectadores individual, sino que el encargado, el docente encargado, sea el que arme el registro, ¿no? De quiénes van a ir. Ya, a ver, respecto a otra duda que me acaban de poner ahí, me decían, ¿va a haber una ronda impromptu? La respuesta es no. Las 2 rondas en este amistoso van a ser preparadas, ¿no? De hecho, si ustedes checan el cronograma de la actividad, las mociones son preparadas. Vamos a verlo ahora. Antonella pregunta también si hay temas específicos. Las mociones ya están, ¿no? Acá está, mira, ronda 1 preparada, ronda 2 preparada. Las mociones ya están aquí. Estas son. No va a haber otras más que esas. Entonces, yo les recomendaría, chicos, voy a pasar de nuevo el enlace por si acaso, porque ya tienen la posibilidad de ir preparándose, ¿no? Las mociones ya han sido lanzadas y están acá en la landing del evento. ¿Ok? Claro, en la categoría B dice que ambas mociones son para inglés y español, ¿no? Vamos a poner por si acaso la traducción, pero es lo mismo. Van a ser las mismas, tal cual. No hay ninguna diferencia. Esas mociones se debaten en la categoría B inglés y en la categoría B español. Así es. ¿Ninguna duda más en términos logísticos? Bueno, lo de siempre también, no olviden llevar su DNI, carnet de extranjería o algún documento de identidad. Si no lo tienen, al menos lleven una copia, una foto, para que no haya problemas también con eso, ¿sí? Y como les digo, está permitido que puedan ingresar papás, que puedan ingresar externos, pero siempre y cuando hayan sido registrados, ¿no? Entonces conversen con sus profes para que hagan el registro de espectadores.
Ahora sí, vamos a empezar con el taller, ¿ok? Ese taller, como les comentaba, es un taller de formato, ¿ya? ¿Y qué implica hablar de formato de debate? Implica hablar de... A ver, por eso puse en el correo que no puedo estar admitiendo a muchas personas, porque admitir a alguien implica que a cada rato esté quitando de pantalla completa. Entonces esta es la última persona que voy a admitir, con el dolor de mi corazón. Ok, vamos a continuar. La estructura del formato, entonces, es el desarrollo de cómo se va a hacer el debate, ¿no? El formato con el que la liga trabaja es el formato World Schools Debating Championship o Mundial de Colegios, ¿no? Este es el formato de debate más famoso y el formato de debate oficial de los mundiales de debate, tanto en español como en inglés, y el nacional de debate peruano, ¿no? Entonces, el amistoso o el objetivo de los encuentros amistosos de debate precisamente es practicar no solo para el nacional, sino para los torneos que se desarrollen en general, ¿no? Este formato recibe su nombre gracias al campeonato en inglés, que ya lleva 36, 37 ediciones, si no me equivoco, y es la competencia de debate escolar más importante, ¿no? En este formato participan 2 equipos de 3 personas cada uno por debate, ¿no? En un debate va a haber un equipo que está a favor y un equipo que está en contra. Y en debatiendo, en las mesas de debate van a estar 3 personas. Y para quienes son nuevos probablemente surja una duda, ¿no? ¿Por qué se permitía entonces la inscripción de equipos de hasta 5 personas si solamente debaten 3? Y esto tiene 2 motivos. El primero es el tema de la necesidad de tener suplentes, ¿no? Supongamos que algún chico o chica por N motivos está indispuesto, le pasa algo, ¿no? Dios no quiera, pero cualquier cosa que pueda ocurrir, y pues en ese caso puede entrar una persona adicional. Ese es un motivo, pero hay otro motivo, y es que simplemente el profesor quiera que todos debatan, los 5 debatan, pero que en un debate, por ejemplo, participa A, B y C, y que en el otro debate participan, no sé, C, D y E, ¿no? O D y E en estudiantes. Entonces, no necesariamente significa que 3 son titulares y 2 solamente van a entrar cuando a esos titulares les falte algo. Si el docente considera que para una ronda debaten X personas y para otra ronda los mezcla para que todos debatan al menos una ronda, puede hacerlo, no hay ningún inconveniente con eso. ¿De acuerdo? Esa es la idea de tener equipos. Y para que se acostumbren también a trabajar en equipos de 4 y 5, porque hay torneos que son más grandes, hay torneos que, como el Nacional de Debate, tienen 6 rondas, o como el Rosarista, que pasó hace poco, tienen 9 rondas, ¿no? Entonces, como el torneo también de debate HAT, el Open HAT, que tiene bastantes rondas. Entonces, en esos torneos, pues que 3 debatan todas las rondas suele ser muy cansado. Así que la idea de tener más de 3 personas en un equipo es muy útil para eso. Como en cualquier deporte, ¿no? Que siempre hay personas que están dispuestas a suplir, digamos, a algún compañero. Este formato, perdón, de debate, este formato WSDC, en algunos países también se les conoce como el formato parlamentario británico escolar, ¿no? No hay que confundirlo con el formato parlamentario británico, el normal, el que es el universitario. Pero sí es importante precisar que primero nace el formato universitario, que es un formato de 4 cámaras. Hay 2 equipos a favor, 2 equipos en contra, ¿no? 2 cámaras altas, 2 cámaras bajas. Pero pues para efectos de el trabajo con escolares se simplificó solamente a dos equipos, ¿no? Uno a favor, uno en contra. Y en el formato, el orden de intervención es el siguiente, ¿ya? A continuación voy a hablarles del orden nada más, no les voy a decir qué hace cada orador, eso viene en la segunda parte de ese taller. Solo me importa, en primer lugar, que ustedes aprendan, sobre todo los novatos, pues quienes ya han debatido en este formato, les será muy obvia esta parte, pero a los novatos que se aprendan el orden de intervención, ¿ya? Miren, en el peor de los casos es el juez o los jueces quienes van a recordarles cuál es el orden de intervención, pero eso no quiere decir que yo como debatiente no deba saberlo, todo lo contrario.
todo debatiente debería de tener el orden de intervención de los oradores de una manera, debería de grabárselo, ¿no? Debería hacerlo de manera automática. Así que para quienes por primera vez están viendo esto, vamos a repasarlo pasito a pasito, ¿va? La primera persona que habla es el primer orador de la casa o equipo de proposición, ¿no? Los equipos también se les dice casas de debate. El equipo que está a favor de la moción. Este primer orador dispone de 8 minutos para poder hablar, ¿ya? Y en esos 8 minutos, una vez acabe el tiempo, va a ser avisado por el juez y va a tener 15 segundos de gracia. Es decir, que en total tiene hasta 8 minutos con 15, ¿no? Esos 15 segundos son una cortesía, ¿no? Para que pueda terminar su discurso. Por si no midió bien y los 8 minutos le quedaron cortos, puede ahí en los 8 con 15 terminar. Ahora, ¿cómo se mide el tiempo? En este amistoso no vamos a tener la logística para proyectar un cronómetro, como sí se hace en algunos torneos, ¿ok? Pero en este amistoso no va a haber eso. Entonces va a haber dos formas de cómo les miden el tiempo. La primera es que se les va a permitir a los estudiantes, con sus celulares, ¿no?, poder medir el tiempo individual en sus discursos. Cada uno puede tener el celular en el podio, en la mesa donde va a debatir. Pero en segundo lugar, se les va a hacer la indicación de los minutos que están pasando con la siguiente regla. Una palmada cuando pasa un minuto, una palmada también al minuto 7, 2 palmadas al minuto 8, es decir, cuando ya acabó el discurso, y luego de los 8 minutos con 15 segundos, se va a aplaudir hasta que el orador deje de hablar, ¿no? Esa es la forma estándar de cómo los jueces comunican el tiempo a los oradores. Palmada para el primer minuto, para el minuto 7, 2 palmadas para el minuto 8, y después del 8 con 15 se continúa aplaudiendo hasta que deje de hablar. ¿Bien? Entonces, eso es lo que todavía no hemos dicho qué tiene que hacer. Insisto sobre el orden. El primer orador que habla en todo el debate es el primero de la casa de proposición y dispone de 8 minutos, máximo 8 con 15. Luego es el turno del primer orador, pero de la casa o del equipo de oposición, ¿ya? Y a él también se le va a aplicar todo el protocolo que he explicado para el primer orador de la casa de propo, ¿no? Es decir, va a tener 8 minutos, máximo 8 con 15, se le va a dar las mismas indicaciones, ¿no? Ahora, es importante lo siguiente, ¿ya? Cuando un orador, por lo general, la indicación es que salga a hablar, no puedes hablar desde tu mesa, sino que sales al frente a hablar y vas a tener ahí una pequeña mesita donde vas a poder reposar tus hojas o tus apuntes. En ese transcurso, por si se demora, por si ordena sus cosas, tiene un minuto de gracia, ¿ya? Hay torneos que no están permitiendo ese minuto de gracia, ¿ok? O también como para dar dedicatorias de discurso y de todo eso. Pero en el amistoso sí se permite. Pero recuerden, es importante siempre hacer la consulta. No porque en el amistoso se permitió ese minuto de gracia, significa que en todos los torneos de todos los colegios o universidades que hacen estos encuentros de debate, significa que va a ser así. No, esa es una regla del amistoso. ¿Qué es el minuto de gracia o el minuto de cortesía? Es un minuto en el que tú dispones desde que te toca, desde que el juez te dice, llamamos al primer orador de oposición o de proposición, todos lo tienen, para que dé su discurso, hasta que se para ahí y dice, voy a usar mi minuto de gracia, ¿no? Y empieza a dar alguna dedicatoria o empieza a ordenar sus apuntes. En ese minuto de gracia o de cortesía, lo único que puedes hacer es eso, o dar una dedicatoria, o revisar tus apuntes, ordenar tus apuntes. No es un minuto que te sirve para conversar con tu equipo, ¿ok? No es un minuto que te sirve para conversar con el público, peor. Una vez que los equipos están en las mesas de debate, no pueden conversar con nadie externo, no pueden comunicarse ni siquiera con señas, con sus entrenadores, con el público, con nadie, ¿ok? Entonces, ese minuto solo sirve para ordenar, ¿ya? Y tienen ustedes que especificar que van a tomar ese minuto.
El juez no es adivino para que sepan que están haciendo uso del minuto. Pero si no dicen que van a usar el minuto y ya se demora más de 30 segundos, el juez le va a decir, oye, ¿no? Ya te quedan 30 segundos. Entonces, de todas maneras yo les digo y les recomiendo que manifiesten de manera explícita que van a usar un minuto de gracia. Y ese minuto obviamente no se les cuenta dentro de los 8, ¿no? Esa parte. Muy bien, entonces ya hablamos de proposición, hablamos de oposición. La regla del minuto de gracia aplica para todos, no solo para oposición, o para un orador en específico, ¿va? ¿De quién es turno ahora? Ya han terminado los primeros oradores, entonces es turno del segundo orador, pero del equipo a favor, de la casa de proposición. Ese es el tercer orador del debate. Y también dispone de 8 minutos y también se le aplican todas las normas que acabamos de mencionar antes. Y luego es turno del cuarto orador del debate, pero que es el segundo de la casa de oposición, ¿no? Si se dan cuenta, entonces se va volviendo como un ping-pong, ¿no? Habla el primero a favor, habla el primero en contra. Habla el segundo a favor, habla el segundo en contra. Y pues lo que tocaría es la quinta intervención, y la quinta intervención es realizada por el tercer orador que está a favor, o del equipo de proposición, ¿no? Y él también dispone de 8 minutos, los segundos oradores también disponían de 8 minutos, ¿no? Y se le aplica todo en la convención del minuto de gracia, de las palmadas que había mencionado. Y finalmente, los discursos de 8 minutos se acaban con la intervención, como es lógico, del tercer orador del equipo de oposición, ¿no? Hasta el momento, acuérdense que ha habido 6 intervenciones en el debate, ¿no? Primero de proposición, primero de oposición. Segundo de proposición, segundo de oposición. Tercero de proposición y tercero de oposición, siendo este el sexto orador de todo el debate y también dispone de 8 minutos. Ahora, ustedes ya se habrán dado cuenta, si están atentos a las diapositivas que estoy mostrando, que hay 2 discursos más acá, ¿no? Dice réplica P y réplica O. Y dice 4 minutos acá. Entonces, eso significa que, a pesar de que son 3 oradores en equipo, por cada equipo, hay una cuarta intervención, ¿no? Y esa es la cuarta intervención de cada equipo que la vamos a explorar a continuación. Pero ya pues se adelanta por la diapositiva que, a diferencia de los primeros 6 discursos del debate, estos últimos discursos solo tienen 4 minutos, es la mitad del tiempo, ¿ya? Y si es la mitad del tiempo, entonces, ¿cómo vamos a aplicar la regla de los 4, de la llamada de conteo de tiempo con palmadas? Entonces va a ser una palmada al primer minuto, una palmada al minuto 3, otras 2 palmadas al minuto 4, y de ahí van a tener 4,15, ¿no? Entonces, palmada después del primer minuto, palmada antes del último minuto, 2 palmadas al terminar y luego 15 segundos. Se aplica tanto para los discursos de 8 minutos como para las intervenciones de 4 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, otra curiosidad también. Hasta el momento ha sido un zigzag, ¿no? Empezaba el primero de proposición, luego el primero de oposición, segundo de proposición, segundo de oposición, tercero de proposición, tercero de oposición. Pero eso significa que siempre el equipo de oposición salía segundo, o sea, era el que respondía, ¿no? En los primeros discursos, quien tenía la última palabra era oposición. En los segundos discursos, ¿quién tenía la última palabra? Oposición. En los terceros discursos, ¿quién tenía la última palabra? Oposición, ¿no? Y para balancear eso, para balancear quién habla último, entonces lo que hace el formato de debate es, bueno, oposición habló último durante los primeros, segundos y terceros discursos. Pero en las réplicas voy a hacer que empiece oposición, es decir, que después de esta sexta intervención vendría la réplica de oposición como séptimo discurso, y para terminar el debate le daría a la réplica de proposición, para que proposición tenga la última palabra del debate, ¿no? Y esa sería la octava intervención. Repito, después del sexto discurso, que es el tercero de oposición, no le toca a la réplica de proposición, como parecería que se ha venido realizando en los primeros 6 discursos, ¿no? Que era un ping-pong.
proposición, oposición, proposición, oposición, sino que se rompe esa dinámica y empieza, después del tercer discurso de oposición, la réplica de oposición. Y ese es el séptimo discurso del debate. Y termina el debate, la réplica de proposición, y el esquema queda de la siguiente manera. Fíjense entonces cómo al final hay una ruptura, ¿no? Se quita el zigzag y va de frente. Ahora, hay algo más que explicar en este esquema, pero antes voy a, por si acaso, nomás dejar para entrar a quienes han estado esperando. Ya saben que es difícil estar admitiendo, porque eso implica, pues, cortar o salir de pantalla completa, así que disculpen por tenerlos ahí esperando mucho. Bien, entonces, ese es el esquema, ¿no? De intervención. Pero fíjense que en la parte de aquí decía solo primeros o segundos, ¿no? Y eso significa que estos cuartos discursos no los hace, pues, como les decía, un orador más. No entra un orador en ese momento a la sala para hacer ese discurso, sino que lo pueden realizar los primeros oradores o los segundos oradores, ¿no? Eso quiere decir que proposición, cuando entra a la sala de debate, lo primero que va a hacer el juez es preguntarle, ¿no? Le va a decir cuál es el orden en el que van a salir y los nombres de los oradores. Entonces dirá, ¿no? Bueno, primero va a salir María, segundo va a salir, no sé, Santiago, y tercero voy a salir yo, Dante, y el discurso de réplica lo va a hacer o María o Santiago. Si yo salgo tercero, no puedo hacerlo, ¿no? Y ahí voy a darle al juez, antes de que empiece el debate, quién va a hacer ese discurso de réplica. Insisto que de momento no hemos dicho qué hace cada uno, ¿eh? Eso es la segunda parte de este taller. De momento solo nos importa, sobre todo para los novatos, saber cuál es el orden en el que vamos a salir. ¿De acuerdo? Y esos discursos entonces solo los van a poder hacer los primeros o los segundos y tienen que decirlo antes de empezar el debate quién va a ser. Hay algunos jueces que les pueden permitir, por ejemplo, hacer ese cambio una vez empezado el debate, pero por norma no se confíen de eso, ¿no? Ustedes, hay jueces que les van a decir, no, ya me dijiste que va a salir esta persona y ya no lo puedes cambiar, y es súper válido porque así suele ser en los torneos. Entonces, por ser un amistoso puede haber alguna flexibilidad con eso, pero depende mucho del juez. Si el juez dice que no, entonces no se resientan, no es nada personal, porque ustedes debieron de haber decidido el orden de intervención y no cambiarlo después de que el juez les pidiera el orden. ¿Listo? Y esos discursos de réplica son discursos de 4 minutos, son la mitad, ¿no? De tiempo. Y como les decía, también disponen de esos 15 segundos de gracia. Ahora, algunas cosas que no se pueden reflejar en el esquema, pero que es necesario saber. No hay pausas, es decir, salen los primeros oradores y no es que el segundo orador de proposición pueda decir, quiero 2 minutos para coordinar con mi equipo. O no es que después de los terceros oradores, para hacer los discursos de réplica, el orador pueda decir, quiero 2 minutos, ¿no? O quiero 1 minuto, o por formato tengan 2 minutos de gracia. Hay torneos, creo que el torneo Expresarte, el Colegio Los Álamos, hasta el año pasado, si no me equivoco, cuyo formato, ¿no? Sí tenía contemplado esos 2 minutos, digamos, de preparación antes de los discursos de réplica. Pero es porque ese torneo ha sido una modificación de este formato. Nosotros en la liga trabajamos el formato como tal, el formato estándar. Y por eso también yo les aconsejo mucho lo siguiente. Antes de participar en un concurso, por más que el concurso les asegure que es formato World Schools, revisen el formato, ¿no? Revisen el formato y ustedes vean si hay una modificación, ¿no? Porque a veces lo que hacen es reducir tiempo, a veces lo que hacen es dar esos 2 minutos de gracia o 3 minutos antes de las réplicas, a veces lo que hacen es ya darte las posiciones antes de que empiece el debate y no 15 minutos antes, ¿no? Eso es algo que me estaba olvidando. Bueno, está en la landing page, en la página del encuentro amistoso que les he pasado, pero es algo que ustedes deben de saber. Ustedes ven las mociones y por ahí alguien nuevo se preguntará ya, pero ¿qué me toca hacer? ¿Me toca estar a favor o en contra, no? Y la respuesta es, no lo vas a saber
sino hasta 15 minutos antes de que empiece el debate. Por tanto, los equipos tienen que prepararse para estar tanto a favor como para estar en contra. Tienen que armar ambos casos. Y esos 15 minutos que tienen antes de que empiece el debate solo es para coordinar, ¿no? Solo es para revisar apuntes, ponerse de acuerdo en quién va a salir, es para ultimar algunos detalles, pero no es para armar casos recién, ¿no? Bueno, hay debatientes experimentados que probablemente ya saben armar casos en 15 minutos, pero pues lo aconsejable siempre es que preparen ambos casos antes, ¿no? Ahora, algo que tampoco no se ve en este esquema es una parte muy importante del formato que se llama puntos de información, ¿no? O POIs, que es en inglés, ¿no? Point of Information, ¿no? O PDIs, ¿no? ¿Qué es un punto de información? Dice, un punto de información es una intervención de un orador rival que busque evidenciar alguna inconsistencia en el discurso de quien está hablando. ¿Qué podemos sacar de ahí? Que no la hace un compañero cuando tú estás hablando, lo hace un orador del equipo contrario. O sea, los puntos de información yo solo los puedo hacer al equipo contrario. No les puedo hacer una intervención adentro, ¿no?, del discurso de un compañero. Salvo que sea un infiltrado ahí que quiere boicotear al equipo, ¿no? Pero no, pues, por lo general, si te dicen que un punto de información busca evidenciar inconsistencias, no tendría sentido que busques tú evidenciar algún error o inconsistencia de tu propio orador, ¿no? ¿Qué más dice? Dice, solo se pueden proponer en los 6 primeros discursos. No se pueden realizar en los discursos de réplica. Entonces, estos puntos de información que a continuación voy a detallar cómo se hacen, en qué momento se hacen, no se preocupen por eso, solo pueden hacerse en estos discursos de 8 minutos, ¿no? Y miren, cuando uno hace un punto de información, no es que el tiempo del orador deje de correr, es que el tiempo del orador sigue corriendo. Y es por eso que se les permite solo en los discursos de 8 minutos y no en los de 4, porque son sus discursos más cortitos, ¿no? ¿Ya? Y luego vamos a ver otras particularidades. Pero primero veamos el esquema. En este esquema, el primer orador del equipo de proposición está hablando. Y si se dan cuenta, ¿quién puede hacer puntos de información si él está hablando? No pueden hacerlo ninguno de sus compañeros, ¿no? Pero lo puede hacer cualquiera de los 3 oradores de la casa contraria, ¿no? ¿Cómo se piden estos puntos de información cuando el debate es presencial? Cuando el debate es presencial, lo que ustedes van a hacer es levantar la mano, ¿no? Espero que se esté viendo, si estén viendo el video, es levantar la mano. La mano se suele levantar así, como si estuvieran participando en clases, o también así, como si estuvieran sosteniendo algo imaginariamente, ¿no? Lo segundo es lo más convencional. Sí. Y, por lo general, salvo que el orador diga lo contrario, cuando levantes la mano tienes que decir punto de información, ¿no? O sobre ese punto, o sobre ese punto, o sobre eso, o punto, ¿ok? Salvo que el orador antes de empezar su discurso diga, por favor, quiero que los puntos de información sean silenciosos, ¿no? Y en ese caso solo tienes que levantar la mano, nada más. No tienes que decir punto de información. Y hay oradores que también te van a decir, quiero que los puntos de información sean hablados, ¿no? Porque puede que yo no esté atento a que ustedes levanten la mano. O si quieres ser silencioso y darte a notar, también puedes pararte y levantar la mano. Porque ya cuando te paras y levantas la mano, es casi imposible que el orador no te esté viendo, ¿no? Ahora, esa es la forma en cómo se piden los puntos de información. No quiere decir que cuando tú te levantas y alzas la mano y dices punto de información, automáticamente vas a decir cuál es tu pregunta o cuál es tu aclaración. No. Significa que estás pidiendo permiso y vas a esperar no que el juez, sino que el orador que está hablando te diga acepto tu punto o al lugar o adelante, ¿no? Y una vez que te dé ese permiso de manera explícita, tú tienes 15 segundos como máximo para poder expresarte. Y luego,
Si te excedes de esos 15 segundos, como el tiempo corre del orador que está hablando, y sería injusto que tú te tomes 2 o 3 minutos de su discurso, ¿no? Después de esos 15 segundos, el orador te puede cortar. Te puede decir, gracias, ya te entendí, gracias, ya cumplió tu tiempo, ¿no? Tiempo, voy a continuar, perdón, ¿no? Puede interrumpirte después de esos 15 segundos. Entonces, recomendación para quienes hacen puntos de información, hagan puntos de información cortos, para que luego no les interrumpa el orador que está hablando porque se pasaron de tiempo. Y recomendación para quienes van a recibir los puntos de información, permitan hablar hasta 15 segundos, porque también que alguien hable y diga 3 segundos y tú ya le quieras decir, sí, siéntate, siéntate, ya te entendí, también probablemente resulte en el llamado a la atención posterior de los jueces, ¿no? Así que esos son los puntos de información. ¿Qué más tienen que saber sobre los puntos de información? Sobre los puntos de información tienen que saber lo siguiente. No solo son preguntas, como les digo. El objetivo del punto de información es una intervención que sirva para poner en aprietos al rival. Entonces tú puedes hacer una pregunta, obviamente, que evidencie, cuya respuesta evidencia alguna inconsistencia en su discurso, pero también puedes hacer una pequeña refutación a lo que está diciendo, ¿no? Entonces, no solo son preguntas, pueden ser también aclaraciones, pequeñas refutaciones, ¿va? ¿Qué más? Es importante saber también que los oradores no están obligados a aceptar puntos de información. O sea, si tú estás hablando y viene alguien y te dice punto de información o se para, tú puedes decirle no, puedes rechazarlo. Puedes decirle no al lugar, luego, o no voy a recibir puntos de información. ¿Ok? En algunos torneos, sí se te exige como mínimo responder un punto de información, o incluso hasta hay torneos que te dicen como mínimo deberá responder hasta 2 puntos de información, ¿no? O también te exigen dar puntos de información, no solo recibir. Pero en el amistoso y en el mundial de debate y en el nacional de debate, no hay una norma de mínimos y máximos de puntos de información. Entonces no se les exige, pero se les recomienda. ¿Ok? Y ustedes me dirán, bueno, pero si no se me exige, ¿para qué voy a hacer puntos de información? Bueno, si no se te exige, puedes hacer puntos de información porque son una oportunidad para mostrar inconsistencias en ese momento de su discurso. Pues a ti te suma. Y es más, si no se me exige responder, también podrán decir, ¿para qué yo voy a responder un punto de información? Simplemente puedo decir que no. Ok, es válido que no lo hagas. Pero si te acostumbras a no hacerlo, te estás perdiendo oportunidades también de poder demostrar al juez que sabes y manejas lo que estás haciendo. Porque, a ver, si se le premia al orador, o sea, se le suma en puntos al orador que hace buenos puntos de información, pero también se le suma al orador que responde bien los puntos de información. Entonces, es una ventana de oportunidades, no necesariamente un punto de información debe darnos miedo. Yo he visto, y es muy frecuente, puntos de información respondidos de forma excelente, que más bien en vez de sumar al que hizo el punto, le sumó al que lo respondió, ¿no? ¿Qué más sobre los puntos de información? Miren, si es que el orador les ha dicho que no, o a veces este ademán que están viendo en pantalla, que es hacer como para abajo, yo sé que puede verse descortés si es que no estamos acostumbrados a debate, pero cuando tú haces esto, porque estás hablando y no puedes darte el tiempo para decir no voy a recibir puntos de información, decirle sí, siéntate o no, o indicar que está bajando, que baje la mano, es una forma correcta de decir no acepto tu punto de información. Entonces no piensen que les está faltando el respeto, no piensen, sobre todo los nuevos, que es descortés, que está siendo ofensivo, no, sino que es una convención social, ¿no? Para debate académico, el hacer este gesto como no voy a recibir puntos de información, como si estuvieras bajando alguna palanca, o como un perrito así bajando las patitas, ¿no? Pero con una mano, ¿ya? No se sientan mal si les hacen eso. Y ustedes también no sientan mal el hacerlo, o sea, si no tienes tiempo, simplemente haces esto ya, para responder, ¿ok? Creo que aquí vamos a darnos una pequeña pausa, pero antes voy a explicar en qué momento se puede hacer el punto de información. Voy a darnos una pausa luego para hacer preguntas, ¿ya? Miren, yo les he dicho que los puntos de información se pueden hacer en los primeros 6 discursos, ¿cierto?
Así que para los discursos de 4 minutos no puedes hacer puntos de información, los discursos de réplica, solo en los primeros 6. Y que cuando hago un punto de información sigue corriendo el tiempo, ¿de acuerdo? Pero ahora, ¿en qué momento del discurso yo puedo hacer un punto de información? Veamos la pantalla que estoy proyectando, ¿no? Dice, del minuto 0 al minuto 1 es un tiempo protegido. O sea, el primer minuto de cada discurso yo no voy a poder hacer puntos de información. De los 6 primeros discursos, ¿ah? De que son los de 8 minutos. Está blindado, está protegido. No puedo. Si levanto la mano, el juez me va a decir, no, no es tiempo, ¿no? O el mismo orador me puede decir, ni siquiera es tiempo. Pero del minuto 1, 1 segundo, hasta el minuto 6,59, puedo hacer el punto de información, ¿no? Ahora, cuando toque el minuto 7 y me dan la palmada, o a veces también hay jueces que utilizan una aplicación y suena una campanita, en vez de una palma, y ahí ya no puedo hacer puntos de información. El orador tiene 1 minuto para terminar su discurso sin interrupciones. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que tú puedas empezar y terminar tu discurso sin interrupciones, ¿no? Ahora, antes de empezar a responder dudas, probablemente una duda que tengas hasta el momento es, ¿qué pasa si hago un punto de información, el orador me rechaza, en ese mismo discurso puedo volver a hacer un punto de información? Y la respuesta es sí, puedes. Pero lo aconsejable es que pasen 45 segundos. Porque si tú dices punto de información, te rechazan y automáticamente te paras, eso puede considerarse como barracking. ¿Y qué es el barracking? Es la forma en cómo yo estoy haciendo cosas para interrumpir el discurso del otro. Entonces pueden tomar el levantarte a cada rato, después de que te hayan dicho que no, como una forma de hostigamiento, una forma de y tratar de interrumpir, aunque tal vez no lo hayas pensado de esa manera, pero en debate se considera ofensivo. Una vez que te digan que no te esperes al menos unos 30, 45 segundos para volver a levantarte y pedir punto de información. ¿De acuerdo? Eso es entonces lo que puedes hacer. Y ya cuando pase el tiempo, pues obviamente ya no puedes pedir puntos de información, ¿no? Bien, entonces luego toca qué haces en cada orador, qué le toca hacer a cada orador. Así que antes de pasar a eso, voy a escuchar algunas dudas que tengan. Tengo aquí la manito levantada, Rosana. Adelante, Rosana. Cuéntanos tu duda. Una pregunta, si por ejemplo yo hago un POI en el minuto blindado y el orador me lo contesta, ¿qué pasa? Ok, el juez nos va a interrumpir. Eso es lo que va a ocurrir. O sea, aunque el orador me haya dicho que sí, el juez lo va a interrumpir. Exacto, sí, aunque el orador te diga que sí. Ya, gracias. No, a ti. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre los puntos de información o sobre el formato en general? Acuérdense que todavía no hablamos de qué hace cada orador. De momento es el orden, ¿no? El orden y los puntos de información. ¿Dudas sobre eso? ¿Ha quedado claro? ¿Seguros? Ok, parece que sí, entonces. Si no, ya igual acuérdense que al final me pueden hacer alguna consulta sobre lo que quieran, ¿no? Vamos a continuar con la segunda parte. La segunda parte es roles. Roles en el debate, sobre todo en el formato. En el formato World Schools, ¿no? Miren, antes de pasar a especificar qué hace cada orador, que eso lo vamos a hacer, no se preocupen, necesito que todos manejemos 3 conceptos: argumentar, refutar y reconstruir. ¿Ok? Porque esos 3 roles, que son roles generales, ya no son roles específicos de cada orador, van a realizarse algunos en un cierto momento, otros en cierto momento, ¿no? Argumentar, refutar y reconstruir en términos generales es lo que se hace en el debate. Así que tenemos que manejar esos conceptos. Y para que, sobre todo quienes recién están empezando, puedan asimilar esto de una mejor manera, yo siempre suelo poner esta metáfora de la construcción de un muro, ¿no? Imagínense que yo estoy construyendo un muro, ¿no? Argumentar es
hacer el muro, es poner ladrillos, ponerle cemento, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ladrillo van a ser afirmaciones, premisas, ideas, ¿no? Que le voy metiendo al muro. Todo el muro es mi caso de debate, lo que yo voy a exponer durante todo el tiempo. Entonces voy a tratar de hacer que esa pared, que es mi caso de debate, esté sólida, ¿no? Y voy a ponerle ladrillos, voy a ponerle el cemento respectivo, voy a hacerlo con cariño, ¿no? Voy a nivelar, y así voy a trabajar mi muro. Obviamente que va a ser un muro más fuerte en la medida que yo ponga más ladrillos, más cemento, lo haga más grande, ¿no? Y obviamente un argumento es más fuerte en la medida de que tenga más premisas, más evidencias, ¿no? Más soporte, ¿ok? Entonces, cada equipo durante el debate va a construir un muro, ¿no? Pero no es lo único que tienen que hacer, porque los equipos no solamente van a argumentar, sino sería un torneo, un encuentro amistoso de exposiciones, ¿no? Los equipos tienen que debatir, y debatir es confrontar ideas. Y al confrontar ideas, no solamente sirve el exponer tu idea, sino en criticar, cuestionar, refutar la idea del otro. ¿Ok? Entonces, además de construir un muro, tú vas a ir con una comba, imagínense, y vas a tratar de destruir el muro del otro. Es parte del debate, ¿no? Entonces, la traducción de la metáfora sería que tú vas a cuestionar los argumentos del otro, ¿no? Y obviamente si el muro está pues bastante reforzado, han utilizado el cemento correspondiente, lo han hecho, no sé, un muro de doble grosor, es decir, si el argumento es sólido, si tiene bastantes premisas, está lógicamente bien estructurado, si tiene fuertes evidencias, pues puede que sea más difícil romper el muro, ¿no? Puede que sea más difícil refutarlo. Pero de todas maneras, tu rol en el debate en general, el rol de cada equipo no solo es construir su muro, no solo es presentar sus argumentos, sino refutar los argumentos del equipo rival, ¿no? Intentar tumbarlo. Y a veces sucede que lo tumbas, o tumbas alguna parte, ¿no? O pones en tela de juicio el argumento del otro, le haces daño al argumento del otro con tus refutaciones. Eso va a ocurrir, ¿ya? Entonces, ¿qué toca? Lo que les toca a los otros oradores es reconstruir. Porque si los primeros oradores construyeron parte del muro, ¿no? Y los segundos oradores intentaron tumbar el muro, también tienen que reconstruir el suyo. ¿Y qué implica reconstruir el muro? Vamos a ponerlo primero en la metáfora. Cuando tú ves un muro que ha intentado ser derribado, primero haces un análisis de daños, ¿no? Dices, mira, estos ladrillos están rotos, no me sirven, los voy a botar, los descarto. Pero hay ladrillos que se han caído y todavía son útiles, se pueden utilizar. Entonces esos los limpio, les quito el cemento, ¿no? Y los vuelvo a poner en el orden. Traduciendo la metáfora, va a haber ideas que han sido atacadas con efectividad, ideas que ya no puedes defender. Esas vas a tener que darte cuenta y vas a tener que descartarlas, ¿no? Y va a haber ideas que todavía puedes utilizar, simplemente acomodándolas, ¿no? Agregándole más cosas, agregándoles más ejemplos, lo pones de nuevo en tu murito. Pero también, como hay ideas que estás descartando, vas a necesitar de nuevas ideas, vas a necesitar de nuevos ladrillos para ponerlos en el muro. Y eso implica pues, traer más evidencias, dar más ejemplos, profundizar más una idea, ¿no? Eso es aportar más carga argumentativa a tu pared, ¿no? A tu muro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen los equipos durante todo el tiempo. Tratan de construir ese muro, argumentan, se tratan de atacar el muro del otro, refutan, y una vez que se han atacado, tratan de reconstruir sus propios muros para tapar los ataques del otro, ¿no? Eso. Ahora, argumentar, refutar y reconstruir. Desde luego, este no es un taller de argumentación o un taller de refutación, pero pues sí es importante tener en mente estos tres conceptos: argumentar cómo construir, aportar ideas a favor de la moción, refutar cómo atacar los argumentos del otro, y reconstruir cómo
apoyar a tu argumento después de que ha sido refutado, ¿no? Entonces, toca negar las refutaciones, toca aportar nuevas ideas, ¿no? Necesitamos conocer esos 3 conceptos para luego pasar a lo que va a ser cada orador. No sé si ha quedado claro esto, si tienen alguna duda sobre qué significa argumentar, refutar o reconstruir. Si tienen dudas, es el momento antes de pasar con hacer el detalle. Rosana tenía ahí levantada la mano. Adelante, Rosana. Una pregunta, soy general nomás. ¿Esto va a quedar grabado? Sí, esto queda grabado. ¿En dónde? Vamos a descargarlo y subirlo al canal de YouTube de Didáctica y les vamos a pasar a los profes. Ah, ya. Sí. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Claro que sí. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Obviamente no sobre las mociones. A ver. Supongamos que estamos a favor, siempre pongo ese ejemplo, pero bueno, es el que más se me ocurre y el más evidente, digamos, sobre todo para los nuevos debatientes. Supongamos que estamos a favor. Hay una pregunta interesante que acaba de hacer Sandra. Pero primero voy a responder la pregunta de Fabián, ¿sí? Miren, estamos a favor de ser veganos, ¿no? Entendiendo ser vegano como no consumir ningún tipo de carne ni derivados de los animales. Es el veganismo. Es una posición cultural, una postura ideológica, si lo queremos ver así, que consiste en no consumir, ¿no?, ningún tipo de carne, ni utilizar tampoco ningún tipo de utensilio, pieles o cosas relacionadas que han sido extraídas de animales, ¿no? Entonces, yo en mi argumentación, mi primer argumento, supongamos, va a ser sobre la salud. Yo estoy a favor de ser vegano, ¿no? Bueno, para este ejemplo, porque el consumo de carne, ¿no?, ha resultado ser o resulta ser perjudicial para la salud. Eso es lo que afirmo, ojo. Ahora, voy a intentar demostrarlo. Y dentro de mi argumentación digo, hay estudios que demuestran, puedo citar los estudios, ¿no?, que una dieta basada, por ejemplo, en carnes rojas, consumir de manera en exceso carnes rojas, ¿no?, está asociada con la aparición de cáncer de estómago o de algunas enfermedades como la gota, ¿no?, que es una enfermedad que surge por acumulación de urea en las extremidades, o hígado graso, ¿no?, o un aumento del colesterol y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Ese es mi argumento. Entonces, eso es argumentar. Viene el orador del equipo contrario y me dice, oye, pero lo que tú me has dicho, que sí, te lo compro, o sea, está interesante y todo, es sobre los peligros de consumir carne roja en exceso. Pero en todo caso, que la solución sea no consumir carne roja en exceso, que la solución no sea no consumir ningún tipo de carne. Para tú afirmar que el consumo de carne es perjudicial para la salud, tienes que mostrarme más ejemplos, no solo del consumo de carnes rojas, y no solo de su consumo excesivo, sino ejemplos del consumo de otros tipos de carnes, las carnes de aves, las carnes de pescado, ¿no? Y mostrarme cómo un consumo regular, no en exceso, hace daño. Mientras no me muestres eso, me parece una idea exagerada. Estás generalizando un caso específico de consumo excesivo de carnes rojas, me estás diciendo que ese es el peligro de consumir todas las carnes y no es así, ¿no? Por el contrario, yo tengo un estudio donde muestro cuál es el peligro de no consumir carnes y te explica, ¿no?, ese estudio. ¿Qué he hecho? Refutar. ¿Por qué he refutado? Porque he cuestionado esa idea, ¿no? Su afirmación de no consumir carnes es peligroso, afecta a la salud, la he cuestionado. Y más bien le he intentado
pasar al revés, le he girado, que se me ha contraargumentado. Porque yo más bien tengo un estudio en donde le demuestro que el consumo de carnes es necesario, ¿no? Por las proteínas que tienen, etc. Entonces, supongamos que eso es lo que acabamos de decir los primeros oradores, ¿no? Luego le toca a su segundo orador, ¿ya? Y su segundo orador no solamente tiene la tarea de argumentar también, ahorita vamos a repasar qué hacen los oradores, sino también de apoyar el argumento del compañero. ¿Ok? Entonces, sale este segundo orador y dice, bueno, es cierto que mi compañero se centró en los peligros de las carnes rojas, pero yo voy a sacar algunos estudios sobre también los peligros de otros consumos de carnes, ¿no? Y empieza a hablar sobre sí, algunos estudios que están relacionados con carne de aves o peligros de consumo de carne de pescado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es reconstruir es apoyar el argumento. Una vez que lo han atacado, ¿no? Tú tratas de apoyar el argumento de tu compañero. Pero hay ideas que vas a descartar. Por ejemplo, en este caso, es verdad que mi compañero se equivocó tratando de generalizar una idea de consumo de carne roja excesivo. Más bien yo tengo que apoyar con otras cosas, ¿no? Y también me toca criticar. Si ha mostrado por ahí otro estudio, me toca criticar lo que mostró el otro orador contrario, ¿no? Entonces, eso es reconstruir. Eso es argumentar, eso es refutar y eso es reconstruir. Desde luego, tú reconstruyes solo los argumentos de tu equipo, ¿no? Ya el otro equipo tendrá el tiempo para reconstruir sus propios argumentos, porque reconstruir es apoyar el argumento, que no ha sido el tuyo, pero es el argumento de un orador antecesor, ¿no? De un orador que estuvo antes de ti. ¿Sí? Sandra entonces tiene una consulta y dice, a veces mi postura asignada no concuerda con mi postura personal. Me alegro, Fabián, que te haya servido. Me toca estar en contra de la moción cuando yo personalmente estaría a favor. ¿Cómo puedo mejorar mi argumentación en este caso? Es una pregunta bastante compleja, Sandra, pero agradezco mucho que la hagas, porque probablemente cuando estamos empezando un debate, o incluso cuando ya llevamos un tiempo prudente, ¿ah? Siempre se viene a la mente este cuestionamiento. Es más, es un cuestionamiento que lo he escuchado en docentes, lo he escuchado en directores, lo he escuchado en padres de familia, ¿no? Oye, ¿por qué mi hija, por ejemplo, le ha tocado estar a favor del veganismo si mi hija no es vegana, ¿no? O mi hijo no es vegano? No lo están tratando de ideologizar de alguna manera, o no sé, no están tratando de generar un conflicto. Y miren, lo bonito del debate, o sea, la razón por la cual se hace eso, no es tanto para que tú pierdas tu creencia, sino para que puedas ver la otra cara de la creencia, ¿no? Porque al final, ¿cómo construimos nuestras creencias? Las construimos por todos los factores que nos acompañan, ¿no? El colegio, la familia, ¿no? La sociedad en la que vivimos, ¿no? La cultura de nuestra región o nuestro distrito, incluso nuestro barrio, nuestro condominio en general, ¿no? Y muchos otros factores, como el lenguaje, ¿no? Diferentes factores. Entonces, uno es, en parte, el resultado de esa serie de factores, ¿cierto? Y es totalmente válido, pues, que los papás decidan ciertas cosas sobre sus hijos, ¿no? Por ejemplo, a qué colegio los meten, que les inculquen su religión. Esas son cosas súper válidas, es algo que puedes y tienes el derecho constitucional de hacerlo, ¿no? Y como niño o como adolescente, ustedes también, ¿no? En este afán de ser pensadores críticos, deberíamos estar activos, deberíamos estar abiertos a cuestionar, lo cual no implica volverse un negacionista de nada, sino cuestionar las ideas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y a veces no lo hacemos, ¿no? Porque no siempre hay tiempo para hacerlo. Y la práctica del debate te ayuda mucho en eso. A veces hay temas en los que uno nunca ha pensado que viene un debate y dice, hey, me toca revisar, me toca investigar sobre esto, ¿no? Y revisar o algunas posturas o temas en los que sí hemos tratado, en los que sí tenemos una postura, digamos, fuerte, como por ejemplo la corrida de toros. Yo en lo personal no estoy a favor de la corrida de toros, ¿no? Pero en algún momento en un debate me ha tocado defender la corrida de toros, ¿no? Pero entiendo la incomodidad que pueda generar
estoy defendiendo algo en lo que no creo, pero te diría que te enfoques en más bien ver dos cosas. Uno, que se te está dando la oportunidad medio forzada, si quieres, por la competencia o por el encuentro de debate, de revisar minuciosamente y detalladamente las ideas del otro, no con la intención de asimilarlas, no con la intención de cambiar de postura, sino incluso con la intención de defender mejor tu postura, ¿no? Porque a veces surge también que uno tiene una postura y nunca se ha puesto a revisar en cuáles son los argumentos de la defensa de esa postura. Entonces, el conocer las ideas del otro, conocer cómo piensa la persona distinta a mí, me hace entender que puede que existan ideas más allá de lo que yo pienso que son válidas, y eso es muy importante para una convivencia democrática, convivencia tolerante, pero también que pueden haber ciertas ideas que tras mi cuestionamiento yo puedo reforzarlas y que me sirvan como la defensa de mi postura adquirida, ¿no? Miren, y esto es algo muy importante, y tal vez todavía algunos están un poco chiquitos como para entenderlo, pero estoy confiado en que los más grandes lo harán. En las últimas elecciones presidenciales que tuvimos, y aquí no voy a hablar bien o mal de ningún partido político, pero creo que voy a hablar del tema político en general, ¿no? El Perú se dividió muy feo, ¿no? Entre los votantes de la segunda vuelta de Keiko y los votantes de la segunda vuelta de Castillo. Porque los votantes de Keiko les decían a los votantes de Castillo que eran burros, que no sé qué, que bla bla, ¿no? Rojos, comunistas, lo que sea. Y los votantes de Castillo le decían a los votantes de Keiko, ¿no? Que cómo se van a dejar, que van a escoger una fujimorista, que el fujimorismo nos robó, bla, 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 etc., ¿no? Y mucha campaña política fue la campaña de desprestigiar al otro, de ver al otro como un tonto, de hacer ver al otro como un bobo, ¿no? Y creo que muy pocas veces los electores se pararon a pensar ¿por qué alguien votaría por Castillo o por qué alguien votaría por Keiko, ¿no? ¿Hay ideas válidas en ese voto? Entonces, reconocer al otro que piensa distinto a mí como una persona con ideas que puede que tengan razón, no necesariamente me hace cambiar mi postura, sino me hace ver al otro de una manera más tolerante, de no caer en esa, en esa polarización, ¿no? Que muchas veces está, digamos, a veces metida por intereses políticos, ¿no? Externos a nosotros, y no dejarnos manipular en eso, ¿no? Porque incluso hay familias que se han separado y se han peleado porque alguno emitió un voto por un partido y otro emitió un voto por otro partido. Ver la otra postura nos ayuda a ser tolerantes, entender que el otro es un ser humano, entender que las costumbres del otro no son inferiores solo porque no piensa lo mismo que yo. Porque miren, cuando ustedes vean que hay alguien que trata de hacer ver al otro por su cultura o por ciertos aspectos que es menor, que es inferior, preocúpense, es una red flag gigante. Porque todo discurso de odio, aquí voy a exagerar un poco las cosas, pero por ejemplo, los nazis hacían ver a los judíos como personas que no eran humanas, ¿no? Como gente que era inferior. Y de esta manera legitimaron todo el genocidio que hicieron, ¿no? Toda la exterminación de judíos que hicieron. Entonces, los discursos de odio van acompañados de ese discurso de, no, es que no cuestiones, no veas si el otro tiene ideas razonables, míralo como algo que está por debajo de ti. O sea, mira a la persona que piensa distinto a ti como alguien que está por debajo. Ya no observes, ya no te cuestiones, no critiques, no te pongas a pensar si tu idea puede que no sea tan válida. Porque, a ver, que tú creas algo no significa que sea lo correcto, ¿no? Date esa posibilidad de observar, de revisar. Y es así, ¿no? Pero todo discurso que venga de alguien que les diga, no vean al otro, no analicen lógicamente las ideas del otro, simplemente minimícenlas, tengan mucho cuidado de eso, porque así surgen los discursos que a lo largo de la historia nos ha llevado a cosas muy feas en la humanidad. Entonces, te invitaría, y a todos en realidad, y me he tomado un tiempo para dedicarle mucho a esta explicación, porque creo que la duda de Sandra es una duda súper válida, es una duda que cuando empezamos en debate, y yo he visto en la lista, hay muchos novatos en debate, la tenemos, es una preocupación que incluso los profesores las tenemos, pero quienes hacemos debate, yo vengo trabajando con debate como herramienta para generar ciudadanos críticos y tolerantes. Desde hace 10 años no buscamos chicos que traten de cuestionar todo y traten de dar la contra todo, porque ese es el primer paso. O sea, mi primer paso es tener un chico que cuestione y que critique, ¿no? Pero ahí no me debo de quedar, ¿no? El otro rol como docente, como padre, es el rol de, ya este niño que critica cosas, invitarlo a pensar y a proponer, ¿no?
Entonces, tal vez el debate ayuda en gran medida en eso, ¿no? Como herramienta, como estrategia, ¿no? Más allá de la competencia, de que eso es un encuentro, que ganes o pierdas con un colegio, te invito a verlo de esa manera, te invito a verlo, Sandra, y a todos los que en algún momento han tenido esta duda, que yo también la he tenido, te diré, por eso me identifiqué mucho con tu duda, que veamos debate y veamos debatir, digamos, posturas en las que no creemos, en las que no compartimos, como una oportunidad para cuestionar nuestras propias creencias o para reforzar nuestras propias creencias también, ¿no? O ambas paralelamente. Pero siempre nuestras creencias deben estar en constante revisión, ¿no? Para estar, digamos, actualizados, para estar también evitando que alguien nos trate de manipular, ¿no? Decía Karl Popper eso, ¿no? Que una sociedad que, digamos, no está en constante revisión de sus creencias, de sus ideas, termina siendo pues una sociedad en la que existe mucho peligro de que surjan los dictadores, ¿no? Que surjan los contra de la democracia, las personas que le hacen daño a la democracia. Esas son ideas de Popper en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Muy bien, entonces, eso, Sandra, espero haberte ayudado, la verdad. Perdón si me he tomado demasiado tiempo con esto, pero creo que era necesario hacerlo, más aún porque sé que hay debatientes que son novatos y que también puede que tengan esta duda muy válida que ha planteado Sandra. Vamos ahora sí a hablar de los primeros oradores. ¿Bien? El primer orador de proposición, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, lo que está en negrita es lo que sí o sí tiene que hacer, ¿ok? Y lo que no está en negrita, lo que está en letra normal, es lo que pues puede hacer, ¿no? Es opcional, se le recomienda, pero no es algo que si no lo hace, pues le quitan puntos o no está cumpliendo su rol. Entonces, la presentación de la postura y de su equipo es simplemente decir, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es tal, soy del colegio tal y en esta oportunidad vamos a estar a favor de la siguiente moción, ¿no? ¿Qué pasa si no lo haces? No pasa absolutamente nada. De hecho, hay oradores muy experimentados que por cuestión de tiempo les toca hablar mucho y ya ni siquiera presentan eso, solo saludan y ya empiezan a debatir, ¿no? Pero algo que sí tienes que hacer es definir conceptos importantes de la moción, ¿ya? Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de la moción, esta casa, ¿no? Apoya el veganismo. Y antes de explicar qué era cuál era un argumento a favor del veganismo y el argumento en contra, me tomé un tiempo para explicar qué era el veganismo. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que no todo el mundo sabe qué es el veganismo. Entonces, como yo soy el orador que está introduciendo el debate, debo de darme el tiempo para poder exponer a los demás qué es el veganismo, ¿no? Darle explicar eso, porque sé que no es un término común. Entonces, cuando ustedes vean en la moción un término que no es común, un término incluso que se puede prestar a diversas interpretaciones, para dejar claro el debate, para evitar que luego nadie sepa de qué se está hablando exactamente, el primer orador debe definir ese concepto, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo, y aquí sí voy a tomarme el tiempo de hacer el ejemplo con las mociones del amistoso, ¿no? Porque pues igual no estoy ayudando a nadie con esto, simplemente les estoy poniendo un ejemplo cercano. No voy a definir ni nada, solamente voy a indicar qué cosas se podrían definir en esta moción, ¿no? Miren, hay mociones en las que hay una información previa en donde ya se define, ¿no? Por ejemplo, aquí, DINK dice, es un término de argot para referirse a las parejas que inician relaciones románticas a largo plazo con la perspectiva de no tener hijos, ¿no? Entonces, esta información previa ya te ha definido uno de los términos del debate. Ya no tienes que definir qué es DINK. Puedes más bien ahí simplemente recordar, leer la información previa para que la gente tenga en mente qué es DINK. Pero aquí hay otro término, dice, lamenta el auge. ¿Qué es el auge? Eso, por ejemplo, es importante dejar claro qué es el auge, ¿no? Y también dice, las relaciones DINK, no en todos los países, ¿eh? Te está pidiendo en las democracias liberales occidentales. Entonces sería bueno explicar qué es una democracia liberal occidental, ¿no es cierto?
Y sería bueno también dar un ejemplo. ¿Qué país puede considerarse como una democracia liberal occidental? No lo voy a hacer ahora, solo les estoy diciendo qué conceptos tendrían que definirse, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿vale la pena definir relaciones DINC? Ya no, pues, ¿no? Como les decía, porque ya está acá, ¿no? ¿Vale la pena definir esta o definir casa? No, ¿no? No tendría mucho sentido. Ahora, la menta es un tipo de emoción para los novatos que consiste en tú dar razones por las cuales, ¿no? No estás de acuerdo, ¿no? Que eso suceda, ¿no? Eh, si tú lamentas algo es porque tú no quieres que haya pasado de esa manera, o porque tú crees que eso pudo haber pasado de una mejor manera, ¿no? Eso es lamentar. Es un tipo de emoción, está tipificada en tipos de emoción y todo. Ahora, vamos a la otra emoción, por ejemplo. Dice, para efectos de este debate, la píldora de la cortesía, ¿no? Cuando se toma, permite temporalmente solo un comportamiento socialmente aceptable como la obediencia, la asistencia a la escuela, buenos modales, el cumplimiento de la ley, abstenerse de drogas y el alcohol. Entonces aquí ya te está definiendo qué es la píldora de cortesía. Obviamente no existe esto, es una moción hipotética, es una moción con base en un supuesto de que existiera esta píldora, ¿no? Y esta información previa para ti debe ser cierto, tú tienes que asumir esto como cierto. No puedes cuestionar nada que diga aquí, porque esas son las reglas del juego. Tú tienes que jugar con eso, con que la píldora de cortesía es esto, ¿no? Ahora, podrías definir aquí, bueno, acá te dice, solo permite un comportamiento socialmente aceptable y te da ejemplos, ¿no? La obediencia, la asistencia a la escuela, buenos modales. Si gustas, puedes hacer un ejemplo más de qué son buenos modales, ¿no? O de qué es obediencia, ¿no? O qué implica cumplir la ley. Pero creo que es bastante explícito en este. Igual, si tú consideras que es necesario, puedes dar ejemplos, ¿no? Y luego la moción. Esta casa permitiría a los padres dar la píldora, ¿no? Que vamos a entender en el debate por permitir, ¿no? Píldora de cortesía ya está definido. Hijos menores de 18 años también ya creo que no es necesario definir, ¿no? Independientemente del consentimiento de los niños, habría que definir qué es el consentimiento, ¿no? Y así también, ¿no? Por ejemplo acá, esta casa considera que la mayoría de edad en Perú se debería cumplir a los 21 años en lugar de a los 18. Y acá ya te dice que es la mayoría de edad. Fíjense que, sobre todo en los amistosos, ponemos las mociones en modo fácil, es decir, ya damos muchos conceptos para evitar que las mociones se malinterpreten. Pero cuando ya pasen a nivel de torneos, no va a ser tan fácil. Por ejemplo, esto en un torneo no tendría una información previa. Pero como estamos hablando de una categoría de sexto a octavo, entonces obviamente sí lo vamos a poner para evitar que quienes debatan esto, que todavía son pequeños, pues se equivoquen, ¿no? Pero por ejemplo aquí puedes hablar de qué son todos los actos de la vida civil, ¿no? Por ejemplo, casarte, comprar cosas, hacer una cuenta bancaria, pagar tus impuestos. Esos son actos de la vida civil, ¿no? Pero aquí tendrías que definirlo, porque no lo he especificado tan claro. Podría ser esta una definición acá. Porque en la misma moción todo está muy claro. Ahora, en la ronda 2, dice, las armas de fuego de juguete, ya te está diciendo qué son las armas de fuego de juguete, con características realistas. De hecho, este es el concepto, miren. Todo junto. Armas de fuego de juguete con características realistas. Y acá te lo define. Son aquellas que a simple vista no se pueden distinguir de un arma de fuego real, ¿no? ¿Qué es un arma de fuego real? Puedes dar un ejemplo, ¿no? Pistolas, metralletas, rifles, ¿no? Dice, sin embargo, no representa una amenaza para la salud, ya que suelen disparar balines de plástico gel. Actualmente la venta está permitida para mayores de 14 años, creo que eso se entiende. Esta casa prohibiría la fabricación y distribución. ¿Qué es fabricar y distribuir? Eso podrías definirlo acá. Armas de juego de juguete con características realistas, ya no tienes que definirlo porque acá ya te han dado esa definición, ¿no? Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, chicos y chicas, cuando vean una moción. De hecho, lo primero que tienen que hacer en el debate, los primeros oradores, en este caso el primer orador de proposición, es definir los conceptos importantes. Ahorita voy a hablar qué hace el primer orador de oposición, no se preocupen. Pero de momento, métanse en la mente de que el primer orador de proposición tiene el deber de definir. Pero además, en negrita dice, contextualiza la moción. ¿Qué es contextualizar la moción? Vamos a volver nuevamente con los ejemplos, ¿no? Del amistoso. Miren,
Lo primero que tenemos que preguntarnos para hacer una contextualización es dónde estamos situando el debate o dónde el debate se sitúa. En este caso, la moción es muy clara, ¿no? El debate se sitúa en Perú, porque la moción te dice, esta casa considera que la mayoría de edad en Perú se debería cumplir a los 21 años en lugar de los 18. Pero no se queden ahí, porque muchos dicen, bueno, el contexto es Perú, fin. No, eso no es contextualizar. No, que tienes que darme detalles de lo que pasa en Perú. O sea, si la moción ya te ayudó diciéndote, ok, esto vamos a debatirlo en Perú, lo que te toca a ti en la parte de contextualización es brindar datos. Datos no a favor ni en contra, solamente datos. Datos que sirvan para ambos. Igual, acuérdense, no piensen en definiciones como buscar una definición que me beneficie, porque la definición tiene que ser neutra, una definición que permite el debate para ambos equipos, una definición justa. Lo mismo con la contextualización debe ser neutra, muy distinto a caracterizar, a ese tipo de cosas, ¿no? Pero contextualizar es neutro. Entonces yo voy a dar detalles o voy a brindar un contexto de qué pasa en Perú, ¿no? En Perú, por ejemplo, ¿qué puedes hacer a los 18 años? ¿No? Hay otras cosas que se hacen antes de los 18 años. Por ejemplo, los mayores de 16 años pueden trabajar con el permiso de sus padres. Los mayores de 16 años pueden emanciparse. Los mayores de 16 años pueden incluso manejar con el consentimiento de los padres. ¿Qué se puede hacer a los 14 años? O sea, hay otras edades que son también clave, son edades hitos dentro de la ciudadanía en Perú, ¿no? A los 11 años, creo, o 12, si no me equivoco, puedes viajar solo, por ejemplo, hacer vuelos internacionales, vuelos interprovinciales solo, y así, ¿no? A los 14 años, unidad de consentimiento sexual en Perú, ¿no? Y así. Entonces, ustedes busquen en el Código Civil, busquen en algunas páginas especializadas en derechos civiles este tipo de información. Y ese es el contexto, ¿no? Entonces, lo mismo acá. Fabricación y distribución de armas de fuego. ¿Qué juguetes realistas se venden en Perú? ¿Hay algún tipo de normativa? ¿No? Porque, perdón, esto no es para Perú. Primero piensen acá el contexto, ¿no? ¿Te está diciendo dónde exactamente? Dice, prohibiría la fabricación y distribución de armas de fuego con características realistas. Si la moción no te dice dónde, entonces tú tienes que asumir que el debate es global. El debate no tiene que situarse en Perú. No es un debate de Perú esto, es un debate en general, ¿ok? Y entonces, hablar en general, cuando tú hagas un contexto, tienes que hablarme de diferentes realidades. Puedes poner como ejemplo qué pasa en Perú, qué tipos de juguetes en América Latina se permiten. Puedes decirme, por ejemplo, qué tipo de juguetes se permiten en Estados Unidos, qué se permite en Europa, qué se permite en Asia, ¿no? O sea, darme un resumen general de qué pasa con la fabricación y distribución de armas de fuego en el mundo, ¿no? Pero brevemente, un minutito, un minuto y medio. No tienes que hacer que eso sea todo tu discurso, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, acá, lamenta el auge de las relaciones zinc. Entonces, acá, en las democracias liberales occidentales, el contexto es explicarme un poco más qué son las relaciones zinc, ¿no? Cómo surgen, más o menos desde qué año está empezando el auge, eso obviamente tienes que investigar, ¿no? Algunos fuentes o algo que te digan posibles causas de las relaciones zinc, ¿no? Y un poco hablar también de qué pasa en las democracias liberales occidentales, ¿no? Eso es dar el contexto de esa moción. Y dar el contexto de esa moción acá permitiría a los padres dar la píldora de cortesía a sus hijos menores de 18 años. Como esta es una moción hipotética, en cambio estas son cosas reales, ¿no? Esto es algo que está pasando. Eso es algo que está pasando. Eso es algo que está pasando. En cambio acá te está poniendo un tema hipotético, que es permitir dar la píldora de cortesía, pero la píldora de cortesía no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el contexto podría ser, o parte del contexto podría ser, no digo que es la única manera, pero es una manera, ver si es que en la sociedad actual hay algún tipo de cosa similar a la píldora de cortesía y hablarnos un poquito de eso, ¿no? O si es que hay algunos estudios o investigaciones que se están haciendo sobre algo similar a ello. Eso podría ser. O también simplemente no dar un contexto como tal, especificar que es una moción hipotética y por tanto no hay un contexto real. También es válido hacer eso, ¿no? Eso.
¿ok? O empezar a definir o describir un poco más la información previa que te da, porque como es un contexto hipotético, ¿no? También es válido hacer eso, o una mezcla de las tres cosas que he dicho, ¿no? Entonces, eso es contextualizar, chicos. Brindar información. Yo siempre trato de resumir la contextualización con una sola palabra, o con una sola frase, perdón. Imagínense que ustedes tienen a un público que por primera vez está viendo la moción, que no saben de qué trata, pues. Ellos no han hecho la investigación que ustedes han hecho sobre la mayoría de edad, que debería ser a los 18 o los 21. El contexto sirve para brindar información suficiente que haga que este espectador se enganche con el debate. No significa que esté a favor de ustedes, no significa que esté en contra de ustedes, no. Darle la información para que él diga, ok, de esto se trata el debate. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Porque se supone que el juez no es especialista en las mociones que les ha dado. El juez tiene que estar informado sobre cómo evaluar el debate. Pero el juez, ustedes lo van a nutrir con la información sobre el debate, sobre el tema específico del debate, porque ustedes han investigado eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que haces en el contexto, brindar información. Traten de ser neutro. Obviamente que algunos dicen, ok, pero yo voy a brindar información neutra, pero voy a brindar más información que me conviene, ¿no? Pero sin llegar a mentir, sin llegar a decir datos falsos. Puede pasar porque luego el equipo de en contra puede dar esa otra información, puede ampliar el contexto, ¿no? Y dar parte de otra información que el otro ocultó, ¿no? Eso puede pasar, pero no se permite en una contextualización dar datos falsos, ¿no? Ahora, ¿eso es lo que tiene que hacer el primer orador de proposición? ¿Es lo único que tiene que hacer? No. Faltan más cosas. Miren, ya hemos hablado de definir, hemos hablado de contextualizar. Luego acá, eso que no está en negrita, acuérdense que simplemente es una recomendación. Presentar la línea argumentativa del equipo. ¿Qué es esto de presentar la línea argumentativa del equipo? Esto implica, y es una recomendación, insisto, no es algo obligatorio, que menciones qué es lo que va a hacer cada uno de los oradores, ¿no? Por ejemplo, dices, bueno, yo como primer orador voy a mencionar este argumento, voy a explicar este argumento y este otro argumento, y el segundo orador va a hablarnos de esto y esto, ¿no? Eso es la línea argumentativa, cuáles son los argumentos de tu equipo en general, o qué vamos a intentar probar. Algunos, por ejemplo, ya están un poco más avanzados, van a decir, ahí se presenta la métrica, se presentan las cargas de la prueba y todo eso. Sí, ahí se hace eso, ¿no? No es un taller de construcción de casos, yo les voy a pasar, les prometo pasar junto con la grabación de este video, algunos talleres que hemos hecho antes sobre construcción de casos, para que ustedes vean un poquito más sobre qué es métricas, qué son cargas de la prueba. Pero en ese taller no es el objetivo de detenerme en eso, sino simplemente mencionar, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con organizar, presentar, dar a conocer al juez cómo vas a defender tu postura, eso es presentar la línea argumentativa del equipo. Si no lo haces y de frente después de la contextualización pasas a desarrollar un argumento, no hay problema. No se te penaliza ni nada. Porque lo que sí es obligatorio es lo que viene luego, ¿no? Desarrollar, dice al menos, un argumento a favor de la moción. Es decir, el primer orador define, contextualiza y da un argumento al menos. ¿Por qué al menos? Porque significa que puede dar más de un argumento, pero se le exige como mínimo un argumento. ¿Ok? Eso. ¿De qué depende que dé uno? ¿De qué depende que dé dos? Depende mucho del tiempo que se va a tardar en contextualizar y en conceptualizar. Porque hay mociones en las que tú te tienes que detener y el contexto es un poquito largo, ¿no? Entonces, en esas mociones, yo les aconsejaría, eso es un tip, no significa que siempre tiene que ser así, que los primeros oradores solamente den un argumento, ¿no? Porque no les va a dar más tiempo para hacer otro. En cambio, si el concepto, la contextualización es sencilla, puedes dar más de un argumento, ¿no? Ahora, ¿qué hace el orador de oposición? ¿Ya? Porque miren, de momento lo que puede ocurrir, ustedes me dirán, oye, pero si proposición define y contextualiza y pone las reglas del juego, ¿no es un poco injusto? ¿No hace que proposición tenga la ventaja? Porque está poniendo los parámetros del debate, ¿no? Y ahí yo les digo, podría ser injusto si es que el formato no les da un mecanismo de oposición para defenderse de que el otro orador, como se diría coloquialmente, se quiera pasar de vivo, ¿no? Con el otro orador trate de ser injusto en el debate. Entonces, hay un mecanismo, y el mecanismo se llama impugnación. O sea, si bien el primer orador de proposición tiene la facultad de definir y contextualizar, ojo, primer orador define y contextualiza, el primer orador de oposición no le toca volver a definir y volver a contextualizar, no. Lo que tiene que hacer es evaluar,
Él puede aceptar o puede rechazar las definiciones del primer orador. Pero solo las vas a rechazar no porque no te cae o porque no la entendiste, no. Solo se rechazan si no permite el debate. O sea, tienes que probar al juez, tienes que decirle, impugno la definición, pero tienes que dar la razón de por qué la impugnas. Y por lo general es cuando no te permite el debate. ¿Qué significa esto? Cuando le da ventaja al otro sobre el debate. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo muy evidente, pero luego voy a poner un ejemplo en la vida real. Si la moción es, esta casa considera, ¿no? Supongamos, ¿no? No se suele mucho debatir sobre eso, pero supongamos. Esta casa considera ético el uso de células madre, ¿no? Con fines terapéuticos. Y tú defines el uso de células madre como si fuera algo ético, entonces estás haciendo que tu definición sea autocomprobatoria, porque el debate sobre si es que es ético o no, si tú defines que el uso de células madre es un procedimiento ético que consiste en tal cosa, pues ya le estás metiendo ahí valoración, estás dejando de ser imparcial, ¿no? Estás parcializando la definición. Y eso es algo que no puedes hacer. Oposición tranquilamente te puede decir, yo impugno esa definición porque en la definición ya se dice que es ético. Y el debate trata sobre si es ético o no. Entonces no puedo debatir con esa definición, ¿no? O por ejemplo, en otra moción, que esta casa se opone a la piratería, ¿no? De libros, por ejemplo. Y si tú buscas en el diccionario la palabra piratería, significa varias cosas, entre ellas la reproducción ilegal, ¿no? La reproducción sin consentimiento de algún material, ¿no? Alguna obra, pero también significa, por ejemplo, el secuestro, el robo de un barco, ¿no? O sea, los piratas, ¿se acuerdan? Los piratas del Caribe, eso, ya, también. Entonces, si el otro equipo define piratería como robo o secuestro de un barco, y no toma en cuenta que la moción dice piratería de libros, tú también puedes impugnar esa moción, ¿no? Esa definición, perdón, porque es incoherente. Entonces, fíjense, cuando es autocomprobatoria, cuando yo le pongo argumentación dentro de mi definición, cuando es incoherente, cuando no tiene nada que ver, o puede que tenga que ver, pero estás tomando otra definición que no tiene que ver, puede que esté relacionada con la palabra, insisto, pero con el debate no tiene que ver, eso se llama incoherencia, o cuando está delimitada injustamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a debatir sobre si los niños deberían de llevar uniforme o no, y el estudiante define que los escolares son los escolares, pero de su colegio, ¿no? Porque luego va a decir, no, es que mi colegio está en Chaclacayo y en Chaclacayo hace un sol terrible y por tanto los chicos no deberían utilizar uniforme. Entonces, hacer una delimitación que no te pide la moción con el objetivo de sacar ventaja, y en este caso, por ejemplo, tomar cosas que no conoces tú, porque tú no tienes por qué conocer el colegio de tu rival, ¿no? Eso también se considera delimitación injusta. Cuando tú delimitas mucho con la intención de que el otro se quede sin información, no sepa mucho, ¿no? Se quede sin argumentos, y es una delimitación que tú le pones sin justificar, porque a veces uno puede decir, ok, este debate es en general, pero es útil hablar sobre Latinoamérica porque es un contexto como más cercano. Ya, ese tipo de delimitación es justa, ¿no? No es tan fuerte. Por ejemplo, si es que alguien quisiera hacer una delimitación de ese tipo en la moción de la venta de armas de fuego, que es una moción que se tiene que hablar de manera global, no habría ningún problema. Pero que digas, no, o sea, yo quiero que se hable específicamente sobre esta realidad, sobre esto, ¿no? Sobre este país, ¿no? Entonces, eso sí ya es una delimitación que podría ser injusta. Ahora, obviamente, ¿no? Si estamos en un debate de nuestro colegio y decimos, vamos a debatir sobre si no deberíamos utilizar o deberíamos utilizar uniforme, supongamos que es un debate del Consejo Estudiantil, y ellos mismos quieren cerrar el debate a su colegio, eso está bien, pues, ¿no? Pero en un concurso, en una competencia, en un torneo, no puedes hacer eso, ¿ya? Lo mismo con la contextualización. En la contextualización yo les decía que debes de dar información que sea una información válida para ambos equipos, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, notas como primer orador de oposición que el otro está dando datos que no son ciertos o está dando información que es imprecisa, pues tú puedes salir
en tu discurso de oposición y decir, bueno, estoy de acuerdo con las definiciones, si así lo fuese, pero lo que no estoy de acuerdo, lo que nosotros vamos a impugnar es la contextualización, ¿no? Porque estos datos son erróneos y los datos ciertos son estos y estos. Entonces, miren, ¿cuál es el procedimiento para impugnar las definiciones o la contextualización? Primero, decir explícitamente lo impugno o lo rechazo. Segundo, explicar por qué lo impugnas o por qué lo rechazas. Si es falso, si es incoherente, si está delimitado de manera injusta, si es que es autocomprobatoria o tiene carga argumentativa, la misma definición no es neutra, o la contextualización, estás argumentando en la contextualización, ¿no? Eso. Y tercero, y muy importante, y no se olviden, dar tu nueva definición o dar tu nueva contextualización, ¿no? Ese es el procedimiento. Impugnas explícitamente, explicas el porqué de tu impugnación y luego propones tu nueva definición o tu nueva contextualización. Pero existen veces en las que no necesariamente se ha dicho mentiras, pero se ha ocultado información. Y en ese caso, lo que tienes que hacer en la contextualización para no dar un nuevo contexto, simplemente decir, estoy de acuerdo con lo dicho, pero quiero ampliar esa contextualización, ¿no? Y pues amplías con información, obviamente, que también tiene que ser neutra, pero pues puede que el otro haya ocultado, porque aunque sea neutra, puedes haberle sacado provecho tú más, ¿no? Y que es necesario dejarla clara desde un momento, ¿no? Eso es lo que hace oposición. Ahora, yo sé que surge luego una pregunta, siempre me ha surgido esta pregunta. ¿Qué pasa si proposición da una definición, oposición la rechaza, y el segundo orador insiste con su definición de proposición, y el segundo orador de oposición la rechaza, y el tercero, y así? Cada uno hace su propia definición. Lo que ocurre ahí se conoce como debate de definiciones, y es de los peores debates que puede ocurrir, ¿no? ¿Y cómo se soluciona eso? Pues ahí el juez al final del debate primero pregunta, ¿no? A pesar de todo, ¿hubo debate? O sea, ¿hubo choques de las ideas? ¿O las definiciones fueron tan distintas que cada uno habló por su cuenta? Si hubo choques de ideas, entonces evalúas los choques de ideas, ¿no? A pesar del problema de las definiciones. Y obviamente le restas al equipo que trajo la definición incorrecta, pero también puede que oposición se aproveche de esos criterios de impugnación y quiera dañar a proposición, ¿no? O sea, tampoco es, no, yo porque impugno tengo la razón, no. Tú tienes que justificar bien que estás impugnando, porque ha pasado equipos que han querido impugnar, obviamente con la idea de meter ellos una definición, una contextualización que les convenía más y que era injusta. O sea, no es que automáticamente por ser oposición tienes esa ventaja. No, no, no. Se evalúa, se evalúa. Pero, como les digo, ¿no? El primer criterio es ver si es que a pesar de todo hubo debate. Pero si las mociones fueron las definiciones, perdón, fueron tan distintas que no permitieron choque de ideas, sino que fueron exposiciones paralelas, entonces ahí gana, pues, el que tenía la razón. O sea, si es que era válido que se impugne porque esos tres criterios o alguno de esos tres criterios no se cumplía, entonces ganó oposición. Pero si no era válido que se impugne porque la moción sí permitía el debate, entonces gana proposición, porque no debió de impugnarse, ¿no? Después de eso, obvio que tú puedes decir explícitamente, acepto la definición y acepto la contextualización, pero si tú no dices nada, el juez asume como que lo aceptaste. Y ya el segundo orador de oposición no puede decir, no, nos equivocamos, sí vamos a impugnar esa definición. Solo el primer orador es el que puede impugnar. Así que ojito con eso. Si el segundo o el tercer orador se están dando cuenta de que hay definiciones injustas o un contexto que es falso, díganle a su primer orador para que lo impugne o lo rechace, ¿no? Solo el primero puede hacerlo. Ya luego de él queda como está, ¿ya? Pero si no dices nada, insisto, no tienes que decir aceptar directamente, se asume que lo estás aceptando. Por eso explícitamente tienes que decir que te opones, que rechazas o que impugnas. Si no, no cuenta como impugnación. Si tú dices, no me parece esta definición porque tiene esos problemas, yo como juez digo, bueno, no te parece, pero no me has dicho en ningún momento que vas a impugnarla, que vas a apelarla. Entonces, para mí eso no se considera una impugnación. Tienes que ser muy claro con que quieres impugnar y darme las razones. Porque si tú dices, impugno y traigo mi nueva definición y no me da, yo no voy a hacer el trabajo por ti como juez. Tienes que explicarme. ¿Ok? Ahora, luego de eso, refutas, ¿no? Porque el primer orador ya vio los argumentos del primer orador de proposición. Entonces él, a diferencia del otro que no había hablado nadie antes, él sí puede refutar, ¿no? Presentas la línea argumentativa de tu equipo, esto es opcional, lo mismo, mencionar cuáles son los argumentos, quién lo va a hacer.
si gustas, y luego, y finalmente, desarrollas al menos un argumento en contra de la moción, ¿no? Entonces, ojo, oposición no simplemente gana criticando a proposición, también tiene que desarrollar un argumento al menos, el primer orador, a favor, bueno, en este caso, perdón, en contra de la moción, ¿no? Porque oposición, obviamente, está en contra de la moción, ¿no? Hasta aquí, ¿hay dudas con los roles de primero o de segundo orador, de primer orador de proposición o de primer orador de oposición? ¿Dudas? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? ¿No hay ninguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, chicos, sé que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero les prometo acabar antes de las 10 porque el resto es súper sencillo. Créanme que los primeros oradores eran los que más problemas han causado. Ahorita ya estamos por terminar. Segundos oradores. ¿Ven? Acá ya no tengo que hacer la diferenciación de propo u opo. Todo es junto. Antes de eso había una manito levantada de Sandra. Sandra, adelante. Te escuchamos. A ver, hay una técnica que es para los primeros oradores de proposición, para antes de que inicie el primer discurso de oposición, como tener en cuenta qué es lo que podrían decir y antes de que hablen poder, por así decirlo, silenciarlos. Ajá. ¿Alguna estrategia para esta técnica? Ok. Gracias por la pregunta. Para empezar, como tú dices, es una técnica. Entonces, si es una técnica, no significa que sea una exigencia del formato. ¿Ya? Eso se conoce como refutación anticipada, ¿no? Y la refutación anticipada es eso, es lo que acaba de explicar Sandra. Prever, si te sobra tiempo a veces, en tu discurso, qué cosas puede sacar el equipo contrario y asumir que puede sacar esas cosas y refutarlo. De esa manera, tal como lo ha dicho Sandra, el otro orador lo pones en aprietos, ¿no? Ya lo estás refutando anticipadamente. Creo que la técnica en general más útil para poder hacer esto es cuestionar tu propio caso. Es decir, tú en el debate has tenido que pensar en tu caso a favor y tu caso en contra, ¿no? En ese momento se te dijo recién que te tocó. Entonces yo les sugeriría mucho el que ustedes tengan respuestas para el caso que no les ha tocado. De hecho, para ambos casos, ¿no? Porque puede que no les toque y que les toque cualquiera. Entonces, planteen previamente y en su tiempo de preparación antes del encuentro de debate refutaciones para eso. Pero tengan cuidado con esto y les explico por qué. Porque a veces uno puede esperar un caso, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado, ¿eh? Un equipo con mucha experiencia pensando que va a venir un caso fuerte del otro equipo y el otro equipo tenía un caso súper débil, ¿no? Y al final como que terminas disparando al aire, como se diría, ¿no? Entonces, eso solo pasa cuando tú esperas un equipo que tenga más o menos tu nivel. Pero más bien, me ha pasado, como entrenador de debate, que esto ha servido más bien para darle ideas al otro equipo. No tenía el caso, entonces dijo, sí, esto por ahí es. Y le dimos ideas, ¿no? Porque al final su argumentación fue más bien la reconstrucción de la refutación que hicimos en esa refutación anticipada. Entonces, sí es una técnica que yo aconsejo, pero es una técnica que siempre explico que tiene ese riesgo, ¿no? Y el riesgo es, ¿no?, dar ideas a tu rival. Entonces, tengan en cuenta ese factor de que el caso que anticipes no sea un caso tan peligroso, porque no va a ser que el otro justo se le ocurra cómo refutar tus refutaciones a eso y termine, pues, allí sacando ventaja de ello, ¿no? Pero es eso, las refutaciones anticipadas salen a partir de buscar cómo refutar tu caso, o incluso pensar en distintos casos, eso ayuda más incluso, ¿no? Me tocó hacer proposición, a ver, ya, tenemos un caso de oposición, ok, pero ¿podría surgir otro caso de oposición? ¿Podría haber una manera de cómo lo aborda el otro equipo? Y pensamos en diferentes escenarios, ¿no? Eso ayuda también bastante, Sandra. Gracias. Ok. Vamos a pasar ahora a los segundos oradores, ¿bien? Los segundos oradores hacen
cada uno lo mismo, pero con su propio equipo, ¿no? A diferencia del primer orador de propo y opo, que sí valía la pena distinguirlos. ¿Qué hacen los segundos oradores? Refutan. Segundo orador de proposición va a refutar, obviamente, al primer orador de oposición, y el segundo orador de oposición va a refutar al segundo de propo, pero también puede refutar al primero de propo, ¿no? Reconstruyen, es decir, apoyan los argumentos que han sido refutados por ellos mismos, por su contraparte, en este caso, a los primeros oradores, y van a desarrollar nuevos argumentos y o profundizar sobre los argumentos existentes. Voy a detenerme un poquito en esto último, porque creo que refutar y reconstruir es algo de lo que ya hablamos al inicio, ¿no? Desarrollar nuevos argumentos, sí. Si los segundos oradores pueden traer nuevos argumentos, argumentos que no se mencionaron arriba, ¿ok? Pero dice y o profundizar, es decir, puedes hacer eso y además puedes profundizar los argumentos de arriba. O sea, si se te ocurrió más ejemplos, si tú tenías que explicar más a detalle algún argumento que el otro no completó, puedes hacerlo. O también puedes no dar nuevos argumentos y que tu estrategia como equipo sea que el primer orador traiga todos los argumentos, que los desarrolle mínimamente y que tú como segundo orador profundices todos y que no traigas ningún argumento nuevo. Eso puede pasar. Depende del equipo. Repito, hay dos escenarios. Un escenario en el que cada uno se divide en argumentos. El primer orador trae, por ejemplo, un argumento y el segundo orador trae dos argumentos y en total hablan de 3 argumentos. O también lo que podrías hacer es que tu primer orador desarrolle mínimamente los 3 argumentos y que tú profundices los 3 argumentos y que no traigas argumentos nuevos. Incluso que hagas una mezcla de ambos. El primer orador trae un argumento, el segundo argumento lo desarrolla mínimamente, el segundo orador termina de desarrollar el segundo argumento y trae un nuevo argumento y lo desarrolla enteramente. Eso puede pasar. ¿De qué depende? De la estrategia del equipo. ¿De qué depende? De los tiempos del equipo. De cuánto le tardó al primer orador dar su contextualización, por ahí impugnar la definición, si es oposición, no, todo eso. Entonces eso ya queda a criterio del equipo, el juez valora cualquiera de los dos estilos o incluso la mezcla de los estilos. Pero no es que al segundo orador se lo penalice por no traer un argumento nuevo, ¿no? Puede hacerlo, pero si no lo hace no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacen los segundos oradores. Refutan, reconstruyen y argumentan. Hacen los 3 roles que habíamos visto al inicio. Ahora, los terceros oradores, ellos no pueden traer argumentos nuevos. Miren, los segundos oradores sí podían, ¿no? Los primeros oradores estaban obligados a hacerlo. Los segundos oradores podían traer argumentos nuevos. Y por lo general traen argumentos nuevos. Pero los terceros no pueden. Fuera de la liga, que sí, pues, el primer orador trae un argumento, el segundo orador trae un argumento, el tercer orador trae otro argumento. Pero en el formato World Schools, eso no se permite. Los terceros oradores no pueden traer argumentos nuevos, ¿ok? Pero sí profundizarlos. Es decir, si tu segundo orador por ahí se quedó a medias con un argumento, yo lo puedo profundizar. Si el segundo orador no se quedó a media, hizo bien su trabajo, pero yo todavía tengo más ideas para aportar a los argumentos, o al primer orador también, tengo más ideas para aportarle, también puedo profundizar. Lo que no puedo es generar una línea argumentativa nueva, ¿no? Por ejemplo, si el primero habló de, un argumento que tenía que ver más con psicología, el otro un argumento que tenía que ver más con economía, yo no puedo traer un argumento diametralmente distinto y decir, no vamos a hablar del carácter legal de esto, porque nadie habló de legalidad, ¿ok? Entonces, eso. Ahora, ¿qué hace entonces? Si no puede traer nuevos argumentos, pero sí puede profundizarlos. Además, ¿qué hace? Refutar. Tiene para refutar a todos los que hablaron antes de él, ¿no? Obviamente el equipo contrario. El tercer orador de proposición podrá refutar al primero de opo y al segundo de opo, y el tercer orador de oposición podrá refutar al tercero de propo, al segundo de propo y al primero de propo, ¿no? ¿Y qué más? Reconstruir, también reconstruye los argumentos de sus compañeros antecesores. No solo del anterior inmediato, puede también reconstruir los argumentos de los primeros oradores. Y esto es opcional, puedes ir haciendo un resumen del debate hasta el momento, ¿no? Puedes decir, hasta el momento mi equipo ha traído tales argumentos, el equipo contrario ha traído tales argumentos.
Es más, ¿no? Y esa es una indicación para los debatientes más experimentados. Incluso lo que podrías hacer es anticipar algunos puntos de choque, ¿no? ¿Qué es un punto de choque? En términos muy generales, lo voy a hablar cuando hablemos de los oradores de réplica, ¿ya? Para quienes no saben todavía qué es un punto de choque, no es lo mismo que un punto de información. Ahorita lo hablamos, ¿va? Pero estos son los roles de los terceros. Bueno, ese es el rol, mejor dicho, de los terceros oradores. ¿Dudas hasta acá con los segundos o los terceros oradores? ¿Todo ha quedado claro? ¿Hay alguna consulta? Ya estamos por acabar, chicos, nos falta solamente un rol. Así que, por favor, quédense un ratito más. ¿Todo claro? Ok. Vamos a terminar entonces con los discursos de réplica. Miren, yo sé, y esto, acá me dirijo a los que ya tienen tiempo, ¿ya? Vamos a dejar un ratito a los novatos. Yo sé que muchos creen y asocian discursos de réplica con puntos de choque, ¿no? Y les diré, está bien que lo hagan, es más, creo que es la forma de cómo hacerlo de manera muy recomendable, ¿ya? Yo aconsejo y pues, a los chicos que entreno les hago hacer puntos de choque en los discursos de réplica. Pero si nosotros revisamos el manual en ningún momento te dice que los discursos de réplica tienes que explicar cuáles han sido los puntos de choque del debate. Solo te dice de manera muy explícita, debes explicar por qué tu equipo ganó a través de análisis y comparación de ambos casos del debate. Entonces, los puntos de choque son una técnica, ¿ya? Y como técnica, yo puedo usarla o no puedo usarla. Aconsejo mucho usarla, pero también aconsejo usarla si sabes usarla. Porque a veces uno dice puntos de choque y dicen otra cosa que no son puntos de choque. Entonces el juez nota eso y pues puede jugarte un poco en contra. Pero si no es la única forma de cómo hacerlo, ¿cuáles son las otras formas? Pues puedes hacer un análisis de oradores, ¿no? Puedes decir qué pasó, primer orador, segundo orador, comparar lo que dijo. Primero, qué dijeron los segundos oradores, segundo orador de propo, segundo orador de opo, comparar lo que dijo, ¿no? Y así. Puedes hacer una comparativa de discursos. O también puedes hacer una comparativa de argumento con argumento, ¿no? No necesariamente los puntos de choque es algo que se deba de hacer sí o sí. Y que si no lo haces, entonces no estás haciendo un buen discurso de réplica, no. Tu único rol es comparar. Obviamente que la comparación y el análisis es mejor y es más útil a través de puntos de choque. Hago ese paréntesis ahí. En un momento voy a explicar qué son puntos de choque, pero ese paréntesis quería hacerlo para los chicos que ya tienen tiempo en debate, ¿ya? Pero antes de explicar eso, tengo que explicar las otras dos cosas. No puedes traer nuevos argumentos ni profundizarlos en esos discursos de réplica, ¿ok? Acuérdense, ¿ah? Los terceros oradores no podían traer nuevos argumentos, pero sí podían profundizarlos. O sea, podían agregarle ideas a los argumentos previamente presentados. Pero acá, ni argumentos nuevos, ni tampoco ideas nuevas, ejemplos nuevos, afirmaciones nuevas, premisas nuevas, nada nuevo. Solo trabajas con lo que salió en el debate. Lo que sí puedes hacer es agregar refutaciones que faltaron en los discursos, ¿no? Eso sí puedes hacer. No es una parte obligatoria, como se dan cuenta, no está en negrita, puedes refutar si gustas, ¿no? Pero el rol principal, entonces, de los discursos de réplica es explicar por qué tu equipo ganó, a través del análisis y la comparación de ambos casos de debate. Y eso se puede hacer básicamente de dos maneras, haciendo un análisis de puntos de choque y haciendo una comparativa de discursos, ¿no? Y explicar cómo pasó los primeros discursos, segundos discursos, terceros discursos. Dicho esto, creo que se entiende un poco cuál es la lógica de la comparativa de discursos, ¿no? Explicar el primer discurso, qué se dijo, tu discurso, qué se dijo, por qué lo tuyo es mejor que lo otro. No se queden, chicos, y acá ahora sí me dirijo a los novatos, en simplemente decir, nosotros ganamos porque trajimos más ejemplos, porque citamos a la RAE, porque citamos a la Organización Mundial de la Salud, porque ellos no respondieron a nuestro punto de información. No, esas no son razones para ganar un debate. O sea, es útil que haya pasado y puedes mencionarlo, pero no por eso ganas o pierdes un debate. ¿Ok? Háblenme sobre los argumentos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del veganismo, ¿no? Ellos dijeron que la carne roja, consumirla en exceso, podía generar cáncer y problemas de colesterol y gota. Y nosotros dijimos que esos problemas solo son de las carnes rojas y que no por eso tenemos que volvernos veganos y dejar de consumir ninguna carne. Y mostramos otros estudios en los que mencionábamos cómo sin
con la carencia de la proteína que solamente se encuentra en la carne, podemos luego tener algunos otros problemas de salud, como problemas cardiovasculares, pérdida de músculo, etcétera, etcétera. Lo nuestro fue mejor porque, uno, demostramos cómo el caso del otro solo se centraba en un tipo específico de carne y no nos hablaba de toda la generalidad de la carne. Y dos, porque nosotros sí mostramos ejemplos de cómo la reducción total de la proteína que propone el veganismo iba a generar problemas. Entonces nosotros estamos hablando del problema global y ellos están centrando solo en un consumo de carne específico. En todo caso, si el problema es ese, la solución no sería ser vegano, sino sería comer carnes rojas con mucha moderación. Eso es hacer una comparación de argumentos. ¿Ok? No se queden simplemente en decir, no, es que yo cité más fuentes. No, yo traje 3 estudios, él trajo 1, yo gano. No, explíqueme la razón detrás de eso. ¿Ok? Y dicho esto, entonces, voy a explicar ahora el tema de los puntos de choque. ¿Qué es un punto de choque? No es lo mismo que un punto de información. Un punto de información era, ¿no?, hacer una interrupción al discurso del otro. Un punto de choque es un tema, un tópico, un subtema del debate en donde los equipos directamente uno dice sí y el otro dice no. ¿Ok? Yo les invito, porque eso es algo que hemos hecho todos, a pensar en un cuento. ¿Ya? Esto creo, aunque estén en sexto, séptimo, octavo, todos ya hemos visto algún cuento, fábulas, ¿no? Y sus profesores ya les han preguntado, ¿cuál es la idea o el tema principal del cuento que acabas de leer? Pues en este caso, el problema principal del debate es la moción como tal. O sea, ¿cuál es la problemática? La moción. En este caso, ¿cuál es la problemática? El veganismo, si deberíamos ser veganos o no. ¿No es cierto? Pero ese tema principal no viene solo. Viene de temas secundarios. Entonces, también les habrán preguntado alguna vez en algún texto, ¿y cuáles son los temas secundarios tratados en la fábula, en el cuento, ¿no?, en el texto, en la novela, etcétera? Entonces, ¿qué han hecho ustedes? Han tenido que revisar ese texto y han tenido que ver, a ver, ¿de qué hablaban, no? Ah, mira, acá hablaba de, por ejemplo, la importancia de la familia. Acá hablaba de, la Caperucita Roja hablaba de la importancia de no confiar en extraños. La Caperucita Roja hablaba de, ¿no?, el amor, si quieres verlo como un subtema, ¿no?, a nuestros abuelos, etcétera. Entonces, cada cuento tiene un tema principal y temas secundarios. Cada debate tiene una problemática principal y problemáticas secundarias. Entonces, supongamos que debatimos sobre si deberíamos convertirnos en veganos o no. Y hablamos sobre salud, ¿no? En este caso, un equipo dijo que sí, un equipo dijo que el veganismo promovía la salud, y otro equipo dijo que no, dijo que el veganismo, todo lo contrario, hacía daño a la salud. Pero puede que también se haya hablado de lo ético, ¿no? Un equipo dice, no es ético matar animales ni explotarlos para nuestro beneficio. Y el otro equipo dice, sí, está legitimado el sacrificio de los animales porque es algo necesario por nuestra naturaleza humana. Y el otro equipo también se podrá hablar de temas de economía, ¿no? Alguno me podrá decir, sí, porque hay opciones accesibles, económicas para volvernos veganos. Y otro puede decir, no, las dietas veganas son caras porque no consumen ciertas proteínas y al final terminas comprando suplementos vitamínicos, pastillas, ¿no?, minerales, que terminan haciendo que no sea accesible para todos, y las dietas veganas no las puedes llevar si no tienes muchos recursos como para estar en un balance de proteínas, vitaminas y minerales, ¿no? Y así. Entonces, esos son los puntos de choque. Lo que he mencionado. Los tópicos en los que los equipos dentro del debate del veganismo, que fue la problemática general, esos tópicos, subtemas, si quieren verlo de esa manera, en los cuales los equipos se confrontaron directamente. No necesariamente es que un equipo trajo un argumento que dijo A y el otro equipo trajo otro argumento que dijo no A, porque cuando yo hago esa evaluación de puntos de choque, veo, de salud, ¿qué habló el equipo? Todo lo que habló, argumentos, ok, trajo reconstrucciones también. Y el otro no trajo un argumento, no, pero trajo refutaciones, sí. Entonces eso cuenta como carga argumentativa. Entonces luego hago la ponderación. ¿Qué fue mejor? ¿La refutación de mi equipo logró ser efectiva y refutar eso o no logró ser efectivo y no lo refutó? ¿No? Entonces ahí también tengo la opción de yo agregar mis propias refutaciones si siento que le faltaron refutaciones.
Pero esa es la técnica. La técnica es, en vez de que yo ordene y diga qué hizo el primer orador, qué hizo el segundo orador, los segundos oradores, qué hicieron los terceros oradores, lo divido por temas, ¿ya? ¿De qué temas se hablaron? Se habló de si era beneficioso o perjudicial para la salud. Se habló de si era ético o no el consumo de carne. Se habló si es que se podía tener una dieta vegana de manera económica o si es que era cara. De eso se habló. Y esos son mis puntos de choque. Entonces, no hay más magia. La técnica de los puntos de choque es ordenar lo que ocurrió en el debate a través de subtópicos, y ahí yo hago la ponderación de por qué la información que yo traje en este punto fue mejor que la del otro. ¿De acuerdo? Eso. Y por eso les digo, es una técnica que si son novatos, muy novatos, puede que no les salga tan bien y puede que lo recomendable sea hacer nada más el resumen y comparación de discursos. Pero eso no significa que si son novatos no pueden intentarlo de los puntos de choque, ¿eh? Solo estoy dando mi opinión personal sobre qué hacer. Pero si ya tienen un poco más de tiempo el debate y ya son conscientes de que ustedes pueden armar, porque acuérdense que los discursos de réplica tú no los preparas. Tú no puedes venir con los puntos de choque del debate antes, porque los puntos de choque del debate son los que surgen en ese momento. ¿Ok? Entonces, si ya tienes un poco más de experiencia, se te va a hacer más fácil hacer esta técnica en este discurso de réplica. ¿Bien? Y así hemos terminado. No sé si tienen alguna duda. Son bienvenidos. Ya nos hemos pasado un poco de tiempo, pero si gustan alguna duda como para ir cerrando este taller. Rosana. Una pregunta, si el espectador que vaya a ir no está inscrito, ¿no puede pasar o sí puede pasar? Puede pasar, pero nos vamos a demorar un poco, porque alguien de organización va a tener que ir a la puerta y hacer las gestiones. Ah, ya. ¿Ok? Sí, pero tampoco es que lo vamos a dejar afuera. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien, chicos. Entonces, yo les aconsejo, bueno, van a tener la grabación, revisen alguna parte de la grabación si no estuvieron muy atentos, compartan esta información con sus compañeros debatientes o con sus colegas, y pues los invito al taller de mañana, que es un taller de adjudicación, porque es importante también como oradores saber cómo los van a evaluar, ¿no? Es el mismo link, el mismo enlace. Y también empezamos a las 8. Entonces, nada, cuídense, muchos éxitos para este sábado y descansen. Hasta mañana. Chau, chau.